¿Sabías que hubo un momento de la historia de México que se le acusó de ser comunista y que en estos mismos años un héroe desconocido, 10B, del que no hay ni estatuas ni día festivo, evitó una tercera invasión estadounidense a México? ¿Por qué México estaba siendo atacado por Estados Unidos? ¿Era México comunista? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. En los lejanos años 20, la posrevolución daba forma a nuestro país. Nuestro vecino del norte tenía como presidente a John Calvin Coolidge y en la esfera política rondaba el rumor de que México coqueteaba con el comunismo y que tenía en la silla presidencial a un camarilla comunista, Plutarco Elías Calles. En 1927, en México residía el embajador extranjero James Sheffield, quien por cierto era accionista de la petrolera Standard Oil. Se mantenía atento a estos rumores cuando llegó a sus manos un panfleto proveniente de la Liga Antiimperialista Yanqui que decía así: el esfuerzo del pueblo mexicano ensayando escapar de las garras del imperialismo yanqui enseña a los demás pueblos de Centro y Sudamérica la lucha contra la sujeción y explotación del imperialismo norteamericano. Se dice que este fue el pretexto perfecto para hacer eco a estos rumores, y de esta manera el gobierno norteamericano actuó contra México como si fuera una amenaza. Hubo correspondencia entre Sheffield y el secretario de Estado Frank Kellogg sobre este asunto, que decía: el gobierno de México es verdaderamente bolchevique y trata de expandir las doctrinas comunistas no solo a los países vecinos de Centroamérica, sino a Sudamérica y parte de los Estados Unidos. Y es que la Constitución, aunque desde 1917 establecía la soberanía de los recursos naturales del país, en el artículo 27, que habla de la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así también determina que cualquier expropiación solo podrá hacerse en caso de que sea por utilidad pública y mediante indemnización. Entre ellos, el petróleo no se había llevado las acciones para poner en práctica estas leyes. Así que en los primeros años de la década de los años 20 se inauguró una reforma agraria que afectaba las propiedades de ciudadanos norteamericanos y se hizo una legislación más específica en cuanto a los recursos de tipo petroleros, lo cual afectó de sobremanera los intereses particulares de orígenes estadounidenses. La Revolución Mexicana fue un reto para la política estadounidense en América Latina, una preocupación por decirlo menos, pues el miedo era que las ideas revolucionarias y el constitucionalismo se expandieran en el resto de América. Con el gobierno de Plutarco Elías Calles en los años 1924 a 1928 como su mandato oficial, aunque sabemos que su poder se extendió hasta en 1934, mucho después de terminar su periodo presidencial, en lo que hoy se conoce como el Maximato. En estos años comenzaron movimientos sindicales no exentos de intereses políticos que en su mayoría eran auspiciados por el mismo gobierno para tener control de ellos, como la Confederación Regional Obrera Mexicana, que eran vistos por la política estadounidense cercanos a las ideas comunistas. A esto le sumamos las ideas anticlericalistas, las relaciones que en ese entonces se establecieron entre México y la URSS, además de que el país se volvió un refugio para perseguidos políticos de dictaduras y dictadores latinoamericanos, como el periodista cubano Julio Antonio Mella o el filósofo y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, el venezolano Salvador de la Plaza, el boliviano Tristan Maroff, entre otros. Este contexto fue el que generó en las altas esferas políticas del país vecino una paranoia anticomunista que tiempo después se hizo presente con toda su fuerza en la Guerra Fría y que en ese momento se viera a un México soviet. Sin embargo, el trasfondo de esto era que ciertas relaciones con empresarios estadounidenses no habían tenido buena resolución durante la Revolución ni posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1917, pues esta trastocaba importantes intereses extranjeros. En este contexto, las acciones políticas comenzaron. Por el lado de México se empezó a hacer una fuerte propaganda para hacerse presente en América Latina. Se hacían envíos de publicaciones políticas, libros, folletos, boletines
con la idea de incrementar el flujo de noticias, la difusión de ideas de periodistas, escritores e intelectuales de la misma América Latina. Todo en gran medida financiado por el gobierno de Calles. Muchas de estas publicaciones hoy nos hacen un poco de ruido, pues había en ellas un dejo de glorificación hacia Plutarco Elías Calles, como el que llevaba de título El verdadero Calles. Materiales para el futuro historiador sobre la personalidad y la actuación del señor general Plutarco Elías Calles, jefe de la Revolución Mexicana y hoy por hoy el hombre fuerte del continente por antonomasia. Estos sin duda fueron las bases para la permanencia de Calles en el poder. Pero dejando de lado esto, que merece por sí mismo una reflexión aparte y más profunda, lo que nos atrae la atención fueron las acciones de ambos gobiernos, que nos habla de que la realidad supera la ficción, pues como en una película de espías, la vigilancia entre ambos países fue muy nutrida. Por su parte, el gobierno estadounidense comenzó una cruzada anticomunista en México, de tal forma que la embajada norteamericana generaba y recibía información sobre México a través de una red que enviaba la información por el Servicio Exterior estadounidense en Europa y América Latina. Ejemplo de esto es que en 1926, desde Madrid, llegaba la información de que un escritor llamado Luis Aranquistain, pagado por el gobierno de México, escribía en el periódico El Sol la defensa de lo que se entendía como un freno al dominio estadounidense, es decir, se abogaba por una idea de extender del principio de nacionalización del subsuelo en todos los países hispanoamericanos. Esto quería decir, una organización liderada por México para detener las ideas imperialistas y expansionistas de Estados Unidos. Posteriormente, desde la Embajada de San Salvador, se informaba al Departamento de Estado estadounidense una copia de un artículo titulado Odio a los Estados Unidos, publicado por un periódico que recibía financiamiento del gobierno mexicano y en el cual se escribía sobre la necesidad de boicotear comercialmente a los Estados Unidos y estrechar relaciones con Europa. Y así, de este modo, la información iba de varias partes de América y del mundo. Información sobre el comportamiento político de México, de su presencia a través de embajadas de otros países de América Latina, como en Argentina, Chile, Cuba y Guatemala. Todo esto comenzó a preocupar al gobierno de Estados Unidos, que no veía de manera positiva las acciones políticas mexicanas de estrechar relaciones con las naciones más fuertes de Sudamérica. Pero lo que realmente puso en alerta a los estadounidenses fue el apoyo de México a la lucha que libraron los liberales nicaragüenses, aunque también esta historia tiene sus matices y no todo es blanco y negro. Pero sigamos. La cuestión es que Sheffield informaba que agentes secretos de México se habían diseminado por el continente con el objetivo de lograr la independencia de los países latinoamericanos de la influencia de la doctrina Monroe. Desde Cuba se informaba que México buscaba liderar un bloque de países latinoamericanos, usando el lanzamiento del Congreso Postal Panamericano que se realizaría en México al finalizar octubre de 1926. De esta manera, las dudas e ideas políticas estadounidenses se materializaron en una tentativa de invasión armada a México. Pero no perdamos de vista el origen de este espionaje. Eran las reformas petroleras que el gobierno de Calles había impuesto, como la de 1927, en la cual se cancelaron los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. Por el lado del gobierno mexicano, también se creó una red de espionaje que tenía acceso a la información del embajador Sheffield. Y en esta historia de espionaje resalta el nombre clave del espía que daba información al gobierno de Calles, el agente 10B, el gran espía de México. De él o ella se sabe poco o nada. Es más, no se puede asegurar ni siquiera su nacionalidad. Se sabe que la información producto de sus acciones de espionaje era entregada al secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Luis N. Morones. 10B entregó más de 300 documentos con los cuales Calles confirmó la existencia de la conspiración estadounidense. 10B consiguió copias de los planes de colores, en los cuales se especificaban las acciones militares en varios países de América Latina. Para México estaba dispuesto el Plan Especial Green. Se enfocaba a las acciones que consistían en la destitución de Calles y la intervención e invasión militar a México. Estos planes llevaban la fecha del 9 de febrero de 1927. De este modo, 10B hace llegar un crucial mensaje al presidente que decía así:
El presidente estadounidense Calvin Coolidge ha decidido invadir México, poniendo en operación el Plan Verde. Le informó que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las 2 semanas entrantes del presente marzo se llegará hasta la intervención armada. Ya se ha sacado para su estudio el Plan Verde, respetuosamente B10. Plutarco Elías Calles con esta información se puso en acción, en lo que muchos dicen fue la apuesta política más arriesgada de Calles y de México. Envió estas pruebas obtenidas por 10B al presidente Calvin Coolidge, diciendo así: los siguientes documentos fueron entregados a las autoridades mexicanas sin haber sido solicitados. Como gesto de buena voluntad, los regresamos. Y de este modo se evitó una tercera invasión estadounidense. Este suceso es quizá poco conocido, tras el cual las relaciones bilaterales entre ambos países comenzaron un periodo de estabilización, aunque algo intermitente, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, que dio el golpe fulminante con la expropiación petrolera. Finalmente se instaló una línea secreta entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca. Coolidge prometió no invadir a México. El héroe y espía secreto, el 007 de México, 10B, se reportó por última vez en el año de 1927. Con el tiempo, hoy podemos ver que estas tensiones entre ambos países eran un conflicto de intereses petroleros, de recursos naturales. Sí, de esos que un país posee y otro desea. Nada de eso ha cambiado. Todavía los intereses geopolíticos se mueven según la posesión de territorio y recursos. Los conflictos armados se disfrazan, pero en el fondo tienen esa oscura raíz. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.